Gracias, hermana. La siguiente, por favor. Ya, Filipenses 3:20. Hermana Luz. ¿Lo leo, hermano? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien. Gracias, hermanas. Gracias, gracias. Entonces vemos que en estos pasajes el apóstol Pablo es el mismo principio. Nosotros también somos llamados a poner la mirada, nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los hijos de Israel tenían que recordar que ellos eran forasteros y advenedizos en la tierra no era de ellos, era de Dios. Nosotros también tenemos que recordar que todo lo que tenemos es de Dios y que nos dirigimos a Dios. Nuestro corazón debe estar puesto en las cosas de arriba, porque ya espiritualmente hablando estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, eso es muy fácil decirlo, ¿no? Pero en la práctica nuestro corazón tiene la tendencia a aferrarse a las cosas de la tierra. Así somos. Por eso necesitamos cada día pedirle a Dios que nos dobre nuestro corazón, nos ayude a poder recordar que nuestros ojos deben estar puestos en las cosas eternas, ¿no? Los hijos de Dios deben recordar que son extranjeros, que son forasteros y extranjeros sobre la tierra, ¿no? También está en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿no? Ahí está, ¿no? Hablando de los héroes del Antiguo Testamento, pero también como un ejemplo para todos los creyentes que iban a venir en el futuro. Muy bien, entonces ese es el principio. Punto 4. Vamos a ir al punto 4, ¿ok? Hermano, disculpe, ¿cómo dijo que en donde dice que deben recordar que son, o sea, los hijos de Dios deben recordar que son? Forasteros y extranjeros. Gracias. ¿No? No sé si algunos han leído el libro, yo no lo he leído todo completo todavía, pero lo he comprado y debería haberlo leído hace tiempo, pero no lo leí, la realidad. El progreso del peregrino, ¿no? El progreso del peregrino habla mucho de esto. Hay un libro también de John Bunyan, que es también el autor del progreso del peregrino, que se llama El pecador de Jerusalén redimido, ¿no? Y es muy bonito, he estado empezando a leer y primeramente nos habla un poco de la historia de este hombre, John, que fue un creyente, que fue el que escribió El progreso del peregrino. Y él lo escribió cuando fue encarcelado por su fe, ¿no? Y lo culminó, la primera parte, ¿no? Y lo culminó en la segunda, cuando fue por segunda vez encarcelado. Y habla precisamente de esto, ¿no? De que los creyentes debemos tener nuestra mirada puesta en las cosas eternas, de que hemos salido de la ciudad de destrucción y nos dirigimos a la ciudad eterna, ¿no? Nos dirigimos a encontrarnos con el Señor. Pero durante el camino podemos distraernos, podemos desviarnos, corremos el riesgo de desviarnos, podemos dejarnos distraer o aún por las cosas de este mundo. Pero el autor también menciona que el Señor nos va a ayudar en el camino, finalmente a llegar a la ciudad donde está el gran rey, ¿no? Es un libro muy bonito, ¿no? Les aconsejo que yo todavía no lo he acabado, pero me permite poder recordar un poco, ¿no? Qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a cómo debe ser la vida de un creyente, dónde debe estar puesto su corazón, su mirada, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús también mencionó, ¿no? Donde tu tesoro estará tu corazón, ¿no? Donde tu tesoro estará tu corazón. Y nuestro corazón, la exhortación de Dios para todos nosotros es constantemente, ¿no? Revisar nuestro corazón, examinar dónde está nuestro corazón, en este mundo, en esta tierra, nuestra esperanza, ¿dónde está? En el gobierno, en lo que tenemos,
¿O realmente nuestro corazón está en las cosas de arriba? Nuestro tesoro está en el cielo. Nuestro tesoro está en el cielo, nuestra mirada está en las cosas eternas, nuestra esperanza está en Cristo. También nuestra actitud y nuestra manera de vivir van a ser diferentes. Nosotros de testimonio, ¿no? Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Creo que este capítulo nos puede recordar ello también. Muy bien. Entonces, en el punto 4, dice, permite poder recordar también, permite también poder recordar que Dios era dueño de toda la tierra, que Dios era el dueño, el Señor de toda la tierra, ¿no? Recordemos eso siempre, ¿no? Dios es el Señor de la tierra, ¿no? Cuando en Apocalipsis, cuando se dé cumplimiento a todo, dice que toda la creación va a orar a Dios, ¿no? Porque a Él le pertenece toda la gloria, todo el honor, todo el dominio, toda la gloria, porque Él es el creador de todo, ¿no? Y también el Salmo 24:1 nos habla de eso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bien, entonces ese es un cuarto punto. Quinto punto, el cumplimiento de este mandamiento, de este mandato, o sea, del año del jubileo, permitirá que dentro de la nación de Israel no haya pobres de manera permanente. No hayan pobres de manera permanente. Hermanos, ¿por qué existe la pobreza en el mundo? Hay muchos factores, es verdad, pero es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia del egoísmo del corazón humano, ¿no? ¿Por qué la riqueza está tan distribuida por un lado y por el otro lado? O sea, hay mucha gente, poca gente que donde está acumulada la mayor parte de riqueza y hay un montón de gente que está en pobreza, ¿no? Ahora, no vamos a decir aquí que necesariamente los que tienen dinero están mal, los que no tienen están bien, porque no tiene que ver con eso. Recordemos, hermanos, que finalmente el amor al dinero es lo que está mal, el querer, el poner nuestra esperanza en lo material. Pero este mandamiento del año del jubileo permitió un equilibrio en la nación de Israel, que no hayan pobres de manera permanente. Daba la oportunidad a que en el caso que un israelita hubiera caído en la pobreza, ¿no? Pueda ser, completamos, pueda ser ayudado por algún familiar. Eso también es importante. La familia tenía que estar dispuesta a ayudar obviamente a los que habían caído en desgracia, ¿no? Y si finalmente no tuviera familia ni recursos, ¿qué era lo que pasaba? El año de jubileo sería de libertad para él, de libertad para él, ¿no? Él sería libertad. Eso está en el versículo 25 y 28 que ya hemos leído, ¿verdad? Entonces vemos aquí la sabiduría de Dios, estableciendo igualdad, ¿no? Igualdad entre su pueblo, permitiendo un trato justo sobre aquellos que se habían esforzado en sus trabajos. Aquí no estamos hablando de comunismo, ¿no? No está hablando del comunismo, porque tenía que haber un trato justo. El que se había esforzado, no está siendo, el año de jubileo no era un pretexto ni para la ociosidad, pero tampoco era un pretexto para el abuso. No tenía nada que ver con eso. O sea, el que se había esforzado, el que había trabajado, justamente tenía más y eso era justo, pero tampoco era un pretexto para abusar de sus hermanos, ¿no? Entonces, esto permitía un trato justo, que se había esforzado en sus trabajos. Obviamente, tenía retribución por su trabajo, pero a la vez evitaba el abuso y la esclavitud de los hijos de Israel. La esclavitud en el sentido de una esclavitud permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, ¿cómo se llama? La palabra exacta era una esclavitud dura, servil, como la que hayan tenido los egipcios para con los israelitas. Hermano, disculpe, una consulta. Retomando un poquito acerca de la pobreza, ¿cómo se podría entender, por ejemplo, cuando hay hermanos, bueno, cristianos, que tienen demasiada escasez?
Ujú. ¿Cómo Bueno, bueno, acá es un tema un poco complejo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se llama? Ah, permítame un segundito, por favor. Un segundito. Me están pidiendo aquí un cable. Permítame un segundito, disculpe. Ya, muy bien, gracias. Ahora sí. Miren, eh, eso depende mucho del caso, ¿no? Por un lado, hermanos, no debemos pensar como de repente estos grupos tipo sectas en realidad que se dicen cristianas, pero enseñan, ¿no? Que tú vienes a Cristo y que vas a salir de la pobreza, ¿no? O que la bendición de Dios está relacionada con la prosperidad económica. ¿Ya? Eso la Biblia no enseña, ¿no? La Biblia no enseña que si tú vienes a Cristo vas a ser rico. Eso no enseña la Biblia. La Biblia nos habla de que tiene que ver con la salvación. Obviamente que Dios nos puede bendecir económicamente, sí, pero también muchas veces Dios va a permitir que pasemos momentos de escasez. Eso también lo vemos en la Biblia con el apóstol Pablo. Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo y en todo he sido enseñado. Entonces, la pobreza económica no es un sinónimo de estar mal con Dios necesariamente o de estar espiritualmente mal, ¿ok? Eso no enseña la Biblia. Por otro lado, también tenemos que ver si la consecuencia de la pobreza de una persona que es creyente es consecuencia de que no está administrando adecuadamente sus recursos, porque también puede darse el caso de que no haya una buena administración, ¿no? No como, con lo que tiene, con sus posesiones, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? Hay gente que se endeuda, hay gente que vive constantemente endeudándose, ¿no? Y no sale nunca de las deudas porque paga una deuda y se mete en una deuda para pagar una deuda, ¿no? Entonces ahí ha habido tal vez falta de consejo, de repente no ha pedido consejo adecuadamente, a veces también gastamos desmedidamente, más de lo que podemos. Entonces yo creo que ahí es importante poder pedir consejo, ¿no? Porque hay hermanos que constantemente están mal económicamente o en pobreza, es un tema muy complejo, tendríamos que ver cada caso, ¿no? Del hermano, ¿no? Pero yo creo que en parte la voluntad de Dios es bendecir también económicamente a sus hijos. No estamos hablando aquí de que seamos ricos, pero la Biblia nos habla de qué dice el Señor. Si no he visto justo que mendigue pan, ¿no? Hay una promesa, ¿no? Dios promete ser nuestro proveedor. Él es el que nos va a sustentar de pan, de sustento, de abrigo, ¿no? Buscar primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas os será añadida. Entonces, si estamos en una correcta comunión con Dios, estamos buscando agradar a Dios, estamos siendo fieles al Señor, si estamos buscando a Dios, no por lo material, sino realmente buscando a Dios de corazón, Dios nos va a bendecir, nos va a sustentar, nos va a proveer lo que necesitamos. Entonces, si es que hay un hijo de Dios que está buscando a Dios, yo no, bueno, y está pasando esas circunstancias económicas, ahí hay que ver, ¿no? Si realmente eh, cómo es su relación con Dios, una, dos, cómo está manejando su economía, ¿no? Porque puede también ser que hay ahí un tema de, de, de no saber administrar bien los bienes materiales, ¿no? Entonces es un tema un poco complejo. Entonces ahí tendríamos que ver cada caso, ¿no? Y buscar consejo por parte de nuestros pastores. ¿Muy bien? Hermano, disculpe, se podría, bueno, yo conozco el caso de un familiar que es cristiano, ¿no? Cristiana, es cristiana. Bueno, a veces ella como que un poco pasa una situación un poco dificultosa en la parte de la economía, Ujú. pero
a veces deseo aconsejarla porque ella es una persona de provincia y tengo entendido que las personas de provincia son de buen diente. Ujú. Entonces, bueno, eh, a veces yo tengo un poco de recelo, ¿no? O sea, me gustaría decirle que, bueno, ¿no? Si ahorita, por esta situación que estamos viviendo, bueno, ella a su familia le ha acostumbrado, bueno, ¿no? A preparar sopa y segundo. Y cómo se llama, hasta donde yo sé que ella tiene un hijito que es demasiado obeso y el niño no se conforma solo con lo que es normal, una sopa y el segundo, sino que repite 2 veces, sea Mm, tanto sopa y sea tanto segundo. Pero a veces yo tengo un poquito como de recelo de decirlo porque ella se puede ofender, ¿no? O sea, solamente tratar de ver la forma de que ya no prepare sopa, porque hasta donde yo sé, la sopa, cuando no es bien cocinado como debe de ser, no es nutritivo, salvo que sea una sopa bueno, sustanciosa, ¿no? ya. Y ya, ajá, a eso yo me refiero, ¿no? Bueno, Como quien dice, la economía, realmente, ¿no? claro. Bueno, si la hermana es creyente, yo pienso que si está afectando lo que usted me está comentando, su economía de manera muy drástica, aunque no creo, porque una sopa tampoco es que sea tan caro, tampoco hacer una sopa. Pero si fuera ese el caso, o de repente por otro, yo creo que también puede ser por otros motivos, ¿ah? Ella tiene que pedir consejo, ¿no? Consejo a nivel pastoral, ¿no? Más que todo para que pueda un poco compartir su situación, ¿no? Y también ver la manera en que se le puede ayudar, ¿no? Eh, si realmente es una creyente que está haciendo una iglesia, ¿no? Está congregando, ¿no? Debe tener un pastor y seguramente pueda conocer un poco más su situación de manera más cercana. Orar por ella, ¿no? Pero también poder ser, pedir a Dios que nos dé bastante sabiduría para saber cómo, o qué consejo dar, ¿no? O si podemos ayudar de alguna manera. No sé la gestión en particular. Usted me ha hablado de manera muy general, pero bueno, ahí es importante siempre poder tener un consejo de nuestros pastores también, ¿no? Muy bien, hermana. Entonces, vamos a continuar para culminar esta parte. En el punto 6 dice, en el caso de posesiones no de tierra, sino de casas de habitación en ciudades amuralladas, los que habían vendido tenían, la palabra, oportunidad de recuperarlas en el lapso de un año. De no ser así, ya no podrían ser recuperadas y quedarían para siempre en posesión de los que las habían comprado, como una posesión aún para dar como herencia a sus descendientes. ¿Qué significa esto? En el versículo 29-30, que si bien en el año de jubileo todas las posesiones regresaban a sus dueños originales, está hablando de posesiones de tierras, pero cuando era en el caso de una posesión de, por ejemplo, de una casa habitación, lo que podemos es un departamento, ¿no? Que se encuentra en una ciudad amurallada, ¿no? O sea, una casa habitación. En este caso, de no ser obviamente una posesión de tierra, sino una construcción, ¿no? Si es que, qué era lo que pasaba? Si se vendía, el dueño tenía un año como tiempo límite para poder ahorrar, ver y tener la posibilidad de poder recuperar su casa o su posesión. Pero si pasaba un año, ya no, ni siquiera un año de jubileo se recuperaba ese tipo de propiedad. Se quedaba para siempre en el, en posesión del nuevo dueño. Y él podía hacer lo que él quisiera con esta posesión, aún darla como herencia para su descendiente. Y ya no regresaba, ni siquiera en año de jubileo. Eso está en el versículo 29 y versículo 30. Entonces vemos allí cómo Dios, por un lado, sí, ¿no? Está permitiendo que recordemos la tierra, recordemos también, hermanos, y eso seguramente cuando leamos los libros de Números y Deuteronomio, ahí se hace mención que cuando los hijos de Israel entran a la tierra prometida, cada tribu de Israel iba a tener una porción de territorio, ¿ok? O sea, cada tribu iba a tener una posesión territorial dentro de la tierra prometida. Está hablando de tierras, ¿no? De espacio geográfico.
Pero en el caso de construcciones, de casas, habitaciones, donde no era tierra en sí, sino de repente podríamos ser como un departamento, lo que sería actualmente. En ese caso, no. En ese caso no volvía, ¿no? Sino que se quedaba permanentemente con el nuevo dueño. ¿Ok? Salvo si es que pasaba un año. En un año no se podía, el dueño tenía posibilidad de poder recuperar. Pero si no lo hacía, ya, no se podía recuperar esta posesión. Entonces vemos ahí, ¿no? Por un lado, Dios dando una igualdad, permitiendo que no haya, no haya disparidad entre los hijos de Israel, entre las tribus, en lo que es la posesión de territorio, pero a la vez también, obviamente, en un trato justo con aquel que se había esforzado, había trabajado, y tenía de repente más cosas materiales, pero por su esfuerzo, ¿no? No porque sencillamente era por su trabajo. Entonces, eso también era algo que era justo, ¿no? Entonces vemos ahí también Dios dando ese mandato, ¿no? Muy bien, hermanos. Tenemos un último punto en lo que es la pobreza en la nación de Israel. ¿Okay? La pobreza en la nación de Israel. Permítanme un segundo, voy a conectar mi cable porque está a punto de apagarse por la batería. Les pido por favor que me esperen unos segunditos para poder conectar el cable del micro. ¿Okay? Un segundo. Muy bien, a ver un segundito. Ya está. ¿Se me escucha? Sí. Sí, hermano. A ver un segundito, si no este cable creo que no se apague. Vamos a ver, por si acaso, ya está ahí. Muy bien, entonces vamos a ver este punto que es la pobreza en la nación de Israel, que va desde el verso 35 al verso 55. Esos versículos nos hablan un poco de la pobreza, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. ¿Ya? Yo lo voy a leer, les pido que es una sección corta en la separata, pero vamos a leer, ¿ok? Para poder ubicarnos un poco. Versículo 35 al 55 del capítulo 25. ¿Ok? Dice así. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión.
y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero como que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren el mismo, se rescatará. Hará la cuenta con él que lo compró del año que se vendió a él hasta el año de jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado salariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año de jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor de sus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces vemos aquí la pobreza en la nación de Israel. Pero aquí, vean cómo termina este texto, ¿no? Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios les hace recordar a los hijos de Israel? Que ellos ya no son esclavos, fueron esclavos en Egipto, han sido libertados por Dios. Y el trato que deben tener el uno con el otro no debe ser el trato como de un esclavo, porque ellos fueron esclavos, pero ahora han sido libertados por Dios, ¿no? Y deben tener un trato de hermanos. Aun que fuera el caso de que hubiera pobreza en el caso de uno de ellos, tenían que mostrar misericordia, compasión, tenían que ser bondadosos, ¿no? Y finalmente tenían que, el año de jubileo, devolver la posesión a su hermano y dejarlo en libertad, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque creo que este mismo principio el apóstol Pablo lo aplica en la iglesia, ¿no? Recordemos cuando él habla acerca de los esclavos, ¿no? Para nosotros tal vez es un poco difícil de entender porque nosotros no vivimos en un contexto en el cual exista la esclavitud, ¿no? Pero recordemos que en el contexto de la nación de Israel y aún de la iglesia del primer siglo, existía la esclavitud. Y no era una esclavitud, o sea, a veces nosotros pensamos en la esclavitud como algo necesariamente malo, porque tenemos la tendencia a pensar como que es algo como una opresión abusiva, como tuvo el faraón con los israelitas. Pero recordemos que en mucho contexto del Antiguo Testamento el esclavo tenía una función como que como era como parte de la familia también, ¿no? Recordemos a Abraham, ¿no? Con sus siervos. En caso Abraham era abusivo con sus siervos, con sus esclavos, eran como parte de su familia. Es más, ¿no? Uno de sus siervos era el que tenía mucha confianza, es a quien él le encarga que busque esposa para su hijo Isaac. Recordamos ese evento. O aún cuando todavía no nacía Isaac, Abraham ora a Dios y le dice, Señor, si tú no me das un hijo, ¿quién me va a heredar? Me va a heredar el hijo de una sierva, mi siervo, ¿no? Porque si es que no tenía un hijo, el que le iba a heredar iba a ser su siervo más confiable, más cercano, ¿no? Entonces vemos que el esclavo en mucho contexto del Antiguo Testamento no era necesariamente una esclavitud dura, servil, ¿no? ¿No? Entonces, ese era el llamado de Dios también para el pueblo de Israel. Si tu hermano se vende como a esclavo a ti por haber empobrecido, tú no debes tratarlo como
como te trataban a ti en Egipto, pues, ¿no? No debes abusar de él, ¿no? Sino debes tratarle con bondad, como tu hermano, ¿no? Entonces, para nosotros, en nuestro contexto, de repente tiene que ver con cómo nuestro trato con, con las personas que trabajan a nuestro cargo, ¿no? Si alguno de nosotros es jefe o tiene algún empleado, alguna empleada, ¿no? ¿Cómo tratamos, ¿no? A las personas que trabajan o que de repente nosotros trabajan para nosotros, ¿no? Si es que es el caso, ¿no? Podremos encontrar una aplicación ahí también, ¿no? Pero en este capítulo se habla mucho acerca de la parte, se habla mucho de lo que es la parte de la pobreza, ¿no? Entonces vemos aquí para completar 3 puntos, ¿ok? En el caso de que uno de los hijos de Israel empobreciere y se acogiera a alguno de sus hermanos, tenía él la obligación de ayudarlo y sustentar, ¿ok? Ese era un mandato de Dios. No aprovechándose de su situación, temiendo a Dios y considerando que todos habían sido esclavos y Dios los había liberado de Egipto y dado la tierra que poseía. Versículo 35 al 38 menciona, que ya hemos leído, ¿verdad? Entonces ellos debían recordar, todos hemos sido esclavos en Egipto, hemos sido libertados por Dios, ¿no? Entonces mi trato debe ser un trato de misericordia. Punto número 2. En el caso de que algunos de los hijos de Israel, al caer en, ahí completamos la palabra, en pobreza, se vendiere a uno de sus hermanos, no sería tratado como un esclavo, sino de una manera considerada, ¿no? No serían de su propiedad de manera permanente, pues serían liberados el año de jubileo.